Salgo de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz de Argentina, rumbo al sur por la Ruta 40. Acá pasé la noche después de recorrer 226 kilómetros desde Bajo Caracoles y el lago Posadas. Tengo que averiguar en Vialidad y otros lados en qué estado se encuentra la parte de Ripio de la Ruta 40 que sigue, de unos 73 kilómetros y que tiene su buena fama de ser muy complicada. Es conocida como los 73 malditos. Si no está transitable, creo que voy a tener que dar una vuelta grande por Piedra Buena y Río Gallegos para llegar al Calafate, y son un montón de horas de viaje. En cambio, si se puede hacer, puedo llegar en unas cuantas horas a El Chaltén. La Ruta 40, en la parte de los 73 malditos, estuvo cortada hace unos días por las lluvias, y después le pasaron la máquina para alisarlo, según me contaron en la estación de servicio. No tenía demasiadas ganas de averiguar opciones y me quedé en el parador Hotel Ruta 40, que está enfrente de la estación de servicio YPF, donde cargué combustible, y me cobró 10.700 pesos, o sea, unos $24, y cuenta con lindas habitaciones. En el hotel me encontré con una pareja que venía en un Gol desde el Calafate y les dijeron que este tramo estaba intransitable para su vehículo, por lo que les recomendaron desviarse y dar toda la vuelta por Comandante Piedrabuena. Los guanacos se levantan más temprano que yo y ya están alimentándose al costado del camino, y hay que tener cuidado. La Ruta 40 deja de estar asfaltada a los 59 kilómetros de Gobernador Gregores y se convierte en ripio. Al principio solo hay unos charquitos para esquivar, pero por ahora todo bien con el camino. La única información que me dieron en Vialidad parece un parte de prensa. Hay presencia de huellones y vientos laterales. En fin, veremos qué pasa. De a poco empiezan a aparecer algunas huellas de tránsito de camiones, supongo. Parece que el suelo es una mezcla de arcilla con ripio y piedras. Ahora se empieza a poner más complicado y me cuesta creerlo. Creo que estuve informándome mal porque de los videos que había visto, ninguno mostraba esto, y todos eran con piso seco. Decido detenerme para revisar un lugar que no estoy seguro de poder pasar.
Estuve a punto de dar la vuelta, pero veo venir una camioneta 4x4 y los paro para preguntarles si es recomendable seguir con mi vehículo. Me dicen que viven acá cerca y que el camino solo está complicado en esta zona, pero que más adelante es todo ripio firme y que yendo por la huella no voy a tener problemas. Siendo así, me arriesgo a pasar. El cubrecárter toca un poco el suelo, pero paso. Parece que tenían razón. En algunos lados puedo ir por la huella, pero en otros, para evitar golpear la parte baja del motor, trato de subirme a la cresta de los huellones. Eso a veces funciona. El camino se complica más y más a medida que avanzo, pero sigo teniendo en mente lo que me dijeron los de la camioneta 4x4. En algunos lugares, la mejor huella está en la mano contraria y por suerte no circula casi ningún vehículo. Los pocos que pasan en 4x4 me ven pensando qué estoy haciendo por estos parajes. Hacia los costados hay sitios donde se puede transitar y otros donde es una trampa y está peor que en el medio.
hay algunos sectores que están en mejor estado y los aprovecho para parar a sacar el barro con piedras que se acumula entre el motor y el cubrecárter, tratando de que no ocasione algún daño. Es un barro tremendamente pegajoso. Después de haber recorrido los primeros 20 kilómetros, parecía que había dejado atrás lo peor. Faltando unos 20 kilómetros de los 73 malditos, empieza nuevamente el barro. Es imposible avanzar sin que el motor pegue contra el suelo. Si fuera solo barro, es más o menos blando, pero siempre puede haber en medio piedras grandes que no se ven. Menos mal que la Berlingo tiene el chapón cubrecárter. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alcanzará este video para hacer la publicidad de la Berlingo todoterreno? Faltando muy poco, estaba trabajando la máquina niveladora para arreglar un poco todo esto.
El resultado no es de lo mejor, porque la tierra de la ruta es terrible. Va a durar hasta la próxima lluvia y sin pensar lo que debe ser transitarla con nieve. Ya se anunció otra licitación más para asfaltar este tramo. Claro que con tantas licitaciones que tuvo, ya debería ser una autopista. Finalmente se termina la odisea y empieza el asfalto. Dejo atrás a los legendarios 73 malditos de la Ruta 40, en la provincia de Santa Cruz. Voy a parar de nuevo a sacar el barro acumulado en el cubrecárter. Estoy con dos sensaciones enfrentadas. Por un lado, arriesgué la camioneta sin tanta necesidad porque podría haber dado la vuelta por piedra buena, o haber roto algo o quedarme varado y necesitar una grúa. Por otro lado, tengo una satisfacción tremenda de poder haber vivido esto. Fueron 2 horas y media de aventura. Supongo que no puede existir una sin la otra. En la ciudad de Tres Lagos paré para almorzar y pensar en todo esto. Cuando volví a Buenos Aires hice revisar toda la Berlingo y no tenía ningún problema, por suerte. Ahora, con la ruta asfaltada, puedo disfrutar más de los animales y paisajes que van apareciendo. Esta es la parte del camino donde me encuentro con la mayor cantidad de guanacos de todo mi viaje por la Patagonia, con manadas de cientos de animales. Acá hay un refugio muy utilizado por viajantes para hacer un descanso al reparo del viento. Conduzca 75 kilómetros por la RP23. Me desvío de la Ruta 40 después de hacer 37 kilómetros desde Tres Lagos para agarrar la Ruta 23 por otros 87 kilómetros hasta la ciudad del Chaltén, a donde imagino
voy a llegar avanzada la tarde. Un poco más adelante aparece a la izquierda el lago Viedma. En el fondo empiezan a verse las montañas nevadas. Van creciendo de tamaño a medida que avanzo por el camino. Y ya se distingue la silueta del monte Fitzroy. Al llegar a la ciudad, me informo en la administración del parque sobre los distintos recorridos y senderos y decido tratar de sacar algunas fotos del Fitzroy desde el norte del Chaltén. Tomo el camino que va hasta el lago del desierto, que tiene bastantes piedras grandes, pero solo voy a hacer unos kilómetros hasta un mirador. El paisaje es fabuloso y anda volando un cóndor.
El monte Fitzroy o Chaltén, que significa montaña humeante en tehuelche, debido a las nubes que casi constantemente coronan su cima, tiene una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y la pared oeste del cerro tiene un desarrollo casi vertical de 2.400 metros, lo que la convierte en una de las paredes de granito más imponentes del mundo. Marca el límite de las altas cumbres con Chile, donde está dentro del Parque Nacional O'Higgins. El Fitzroy es el más alto. A la izquierda están el Poincenot, el Juárez y el Saint-Exupéry, en honor al escritor del Principito. Está anunciado mal tiempo para mañana y ya empiezo a ver cómo están avanzando las nubes de lluvia. Así que va siendo hora de buscar dónde pasar la noche. En el próximo video sigo camino hacia el sur por la Patagonia para ver los glaciares. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.